¿Qué les puedo decir? El día de hoy nos tocó que la chamarra de Palmer estuviera más segura que nunca. Le doy la bienvenida a un gran y querido amigo y además con alguien con el que puedo decir que tuve el privilegio de trabajar. Mi queridísimo Luis Ortiz, bienvenido a la chamarra de Palmer. Y te vamos a poner incómodo desde el principio. Encantado. A ponerse su chamarra Venga. rosa y a salir de la zona de confort. Listo. Oye, mi Juan. Bienvenido, gracias mi Luis. por la Un placer invitación tenerte acá. aquí a la chamarra de Palmer. Un gustazo. Gracias, bienvenido. Estoy encantado de estar el día de hoy aquí con ustedes porque tenemos un invitado de primerísima. Este invitado no solo es un gran amigo, sino es una de las primeras personas que creyó en el poder de Palmer, Cooper & Wallace. Tengo historias con él épicas, de hecho me acuerdo de él, de cuando yo era chiquito y él venía a mi casa, ¿no? Es amigo de uno de mis primos y siempre fue un gran tipo, una persona hiper confiable, una de esas personas que dices, cuando yo sea grande quiero ser como él. Con todo eso, les presento a mi amigo Luis Ortiz. Luis, además de muchas cosas que ha hecho en su larga trayectoria, él creó el app número 1 en movilidad segura que protege personas y familias. Esta marca se llama Safe y a mí me ha dado el chance de tocarla desde ciertos puntos. Y la verdad es que es increíble porque en un país en donde la inseguridad la vivimos todos los días, tener este tipo de batiseñales al alcance de los dedos es algo espectacular. Pero antes de entrar a hablar de Safe, vamos a saludar a Luis y hacerle la primera pregunta incómoda. Bienvenido, mi querido Luis. Gracias, mi querido La Luis. primera pregunta incómoda es, Luis, ¿le has quitado la novia a alguien? Perfecto, gracias. Oye, bueno, primero nada más agradecerte la invitación al podcast de la chamarra de Palmer. Un placer, un orgullo estar aquí contigo. Bienvenido, Luis. Y además contarles nada más un poquito el antecedente. Como bien dice Juan Carlos, nos conocemos de hace muchos años. Pero la parte más rica de la relación entre Juan Carlos y yo viene pues de la relación corporativa cuando Juan Carlos inició su proyecto también de emprendimiento con la compañía que hoy representa. Y nos conocimos, empatamos las maneras de entender y imaginarnos el futuro, que eso creo que es algo muy bonito. Y ahora vernos aquí contando las historias después de tantos capítulos de horas de trabajo y demás, pues es un verdadero placer. Agradecerte sacarnos siempre de la zona de confort con no nada más la chamarra, sino también este ambiente siempre retador y divertido, ¿no? Yo creo que también siempre tenemos que pensar en cómo hacer las cosas bien, pero hacerlas de manera divertida, pasarla bien mientras trabajamos y tratamos de hacer un propósito con lo que hacemos, ¿no? Entonces, gracias. No, un privilegio. Gracias por la invitación. Y bueno, a ver, yendo a tu pregunta. Bien, yo dije, ya le está dando la vuelta a de la Luis, se me novia. está saliendo del control. Sí, Dije, sí, no, sí. Luis, a ver, regresa. Voy a Cuéntame. tratar de regresar y tratar de enfocar un poquito lo que me preguntas hacia mi experiencia, digamos, como de marca y corporativa, ¿no? A ver, nosotros, y además tú fuiste uno de los actores principales en el acompañamiento de la marca y muchas de las cosas que hicimos fueron gracias también a lo que ustedes nos asesoraron y nos acompañaron. Yo diría que el tema de quitar la novia a alguien en términos de marcas es un tema que no lo había escuchado antes y me encanta que lo tengas así de claro y que retes a las marcas a que eso suceda. Yo creo que es un privilegio el poder hacer eso, ¿no? Nosotros como marca, ahora tal vez empezaremos a hablar un poquito más de la marca de Safe, pero como marca somos una marca que viene de alguna manera a evangelizar, a educar, una marca que está pues creando cosas diferentes. Y en ese sentido, aquellos que incluso en la industria de la seguridad en general, pues estaban en una zona de confort, pensando en que las cosas pues se tenían que seguir haciendo de la misma manera porque habían funcionado en el pasado.
pues reta marcas como nosotros a verlo de una manera diferente. Y yo, ahora que me pones esa pregunta compleja de quitarle la novia a alguien, pienso que de alguna manera, más que quitarle el mercado a los actores actuales de la industria de la seguridad en México, en el mundo, etcétera, es replantearnos la manera de hacer las cosas y compartir, ¿no? Un pie tal vez más grande desde el punto de vista de oportunidad y de romper esos paradigmas tradicionales de que la seguridad es algo complejo, es algo lejano, es algo complicado, es algo que da miedo. Y pues nosotros pues venimos a hacer una oferta, digamos, de valor y un propósito de marca totalmente diferente, cercano, digamos, con empatía, con la realidad compleja del entorno, por supuesto, pero con empatía con el consumidor. Y lo que queremos hacer es, pues obviamente, no generar miedo. Ahora, déjame detenerte ahí un segundo. Nada más para la gente que nos ve, que son los dueños de marcas retadoras. Acá lo que estás diciendo, Luis, creo que es un fundamental. A ver, hay tres tipos de marcas. Están las marcas líderes, que son las marcas que ya están en un mercado consolidado, que van alumbrando el camino y dicen, ok, ¿cómo conquisto más territorios? Están las marcas retadoras clásicas, que las marcas retadoras se meten a la cancha del líder y le quieren quitar la novia al líder. ¿Y cómo lo hacen? Bajo las mismas reglas del juego del líder, ¿no? La Pepsi y la Coca-Cola, o en el Medio Oriente al revés. Exacto. Y tercero, están las marcas retadoras alienígenas. Y las marcas retadoras alienígenas sí se meten a robar o a tomar mercado de otra industria o de otro lugar, de un país muy grande, pero lo hacen cambiando las reglas del juego. Ahora, la clave de las marcas retadoras es el tema de la educación, porque tienes que reeducar a la gente ahora a consumir algo de una manera distinta. Dicho todo eso, Luis, yo siento que me estás dando vueltas y me estás mareando con quitarle la novia al líder. Entonces, dime, ¿quién es ese líder o de dónde va a salir? ¿Cuál es la fuente de negocio por la que tú vas con un safe global? A ver, primero, nosotros lo que hicimos cuando empecé yo a conceptualizar el negocio fue entender la realidad de la situación actual y la percepción que hay de pues el tema tal vez más complicado y no resuelto de las sociedades en muchos lugares del mundo, pero en particular en México, con respecto a la percepción de inseguridad que hay, ¿no? Hoy, tristemente, Juan, todos los segmentos socioeconómicos somos, digamos, potenciales víctimas de los temas de inseguridad. Hoy, pues digamos, el crimen organizado y los riesgos se han democratizado de alguna manera, entonces ya todos estamos expuestos en el día a día. Y cuando yo veía, por ejemplo, y si quieres después platicamos un poquito de mi background profesional, pero cuando yo veía, por ejemplo, las encuestas del INEGI, las encuestas de percepción ciudadana sobre los grandes problemas nacionales, siempre aparecía el tema de la percepción de inseguridad como el gran tema transversalmente en todos los segmentos sociales. Y yo me planteaba esta pregunta y decía, ¿cómo es posible que un problema tan grande a nivel nacional no tenga soluciones al alcance de la mano, que nos permita al menos tener un sentimiento de mayor seguridad y de mayor protección en el día a día? A la luz evidente también de que pues los servicios públicos disponibles también pues han sido rebasados, claro, en el mejor de los casos por esta situación. Y entonces ante esa gran oportunidad y yo siempre habiendo sido en mi historia consciente de esto en lo personal, pues me volteé a ver mi vida desde una óptica diferente y dije, ¿qué es lo que yo quiero seguir haciendo en los próximos 10, 15 años? ¿No? Y ahí fue en donde hubo un parteaguas y vino una decisión muy interesante. Dije, quiero generar algo que tenga impacto, que pueda impactar positivamente a la sociedad, principalmente a México, con lo cual pues me siento con una deuda moral altísima. Soy un amante de mi país.
y también me duele lo que sucede a veces con lo que hay a nuestro alrededor en estos temas de desafíos sociales. Y creo que fue como un parteaguas, ¿no? Fue un momento muy especial en donde dije, yo lo que quiero es ayudar a resolver un problema relevante, de la sociedad mexicana. Okay. Y creo que con la experiencia que yo había tenido o he tenido en distintos ámbitos a lo largo de mi carrera, me sentí ya con la capacidad de poder ejecutar algo innovador, diferente. Y así fue. Ahí fue el parteaguas, ¿no? En donde esa gran necesidad no resuelta, Ajá. porque era no resuelta, y habiendo visto las posibilidades y las distintas, opciones disponibles que eran casi nulas para lograr mitigar esta preocupación ciudadana, me envolvió, me comprometió, y es un poquito la historia de dónde viene esto. Déjame retomar un par de puntos que me parecen muy relevantes para la audiencia, sobre todo. Cuando tú vas a lanzar un nuevo proyecto o cuando ya tienes tú tu propio proyecto, tienes que pensar lo primero, siempre se los digo, en tu audiencia, en tu público objetivo, ¿no? ¿Cuál es el problema que le estás solucionando? ¿Cuál es ese tema que tú además puedes tener una solución que es mejor que la de los demás? ¿Y de qué manera vas a poder realmente impactar en su vida? Te saco un segundo de safe, Luis. Eso es lo que hacemos en la chamarra de Palmer. O sea, es lo que buscamos en la chamarra de Palmer. Sí. O sea, ¿cuál es el problema? Pues a veces yo quiero emprender o yo tengo una marca, pero ¿cómo le hago para retar a la industria? Entonces, justo traemos invitados como tú, en donde nos platican un poquito cuál es el problema que ustedes encontraron en ese grupo objetivo y cuál es la solución que ustedes trajeron para ellos. Ahora, hablando de público objetivo, ¿no? Que la verdad es que fue algo que trabajamos arduamente con ustedes. Platícame las 3 puntos principales que a ti te ayudó a decir, voy por ellos. Sí. Voy por ellos antes que por nadie, sabiendo que la necesidad la necesidad de seguridad es transversal. Es transversal. Sí, o sea, todos necesitamos seguridad, y más los papás que tenemos jóvenes como hijos, más, ¿no? Porque dices, papá, puedo ir a la fiesta, papá, puedo ir a caminar, no son de papá, chin, chavo, no sé si quiero que vayas. Pero con Safe tal vez sí. Entonces, cuéntanos un poquito, Luis, ¿cómo llegamos al público objetivo? Claro. De Safe. A ver, yo creo que esa fue una de las decisiones y conversaciones más ricas que hemos tenido en la compañía a lo largo de estos años. Como tú bien dices, es un problema transversal muy grande que puede ser abarcado y atacado a diferentes buyer personas, a diferentes perfiles de potenciales usuarios y demás. Y yo creo que lo más complejo en este proceso fue decir a qué sí o con qué empezamos y a qué no por ahora, ¿no? Okay. Como toda compañía o startup innovadora, siempre pues uno va aprendiendo en el camino, ¿no? Porque sobre todo con una marca, como tú dices, alienígena, los desafíos son inmensos, y entonces uno tiene que ir aprendiendo y ajustando en el camino. Y eso lo hace una experiencia pues extremadamente retadora desde el punto de vista de aprendizaje y de desafío del status quo que trae uno en su bagaje, digamos, de su experiencia, ¿no? Pero bueno, yo te diría que lo más interesante en este proceso es selección del buyer persona o del perfil, digamos, a que nos íbamos a enfrentar, fue decidir cuál es el perfil más expuesto, pero no nada más el más expuesto, porque como decíamos, todos estamos expuestos, sino que dentro de ese mundo del perfil más expuesto, ¿cuál es el grupo de personas o el tipo de personas que más valoran o potencialmente podrían valorar más esto en su día a día? Y como yo digo, dormir más tranquilos, ¿no? Exacto. Porque también nosotros como ciudadanos, como mexicanos, pues empezamos a tener una cierta resiliencia, aprendemos a vivir con los problemas de una manera cotidiana, aunque no es lo óptimo, pero a veces no hay
alternativa, pero cuando ya, y tú lo mencionaste ahorita, se trata de cuidar también a los que tú más quieres, que es tu familia, pues entonces ahí hay algo que cambia, ¿no? Yo tengo amigos que toda su vida fueron muy despreocupados, muy relajados, que pase lo que tenga que pasar, no me importa, el destino, pero en el momento que tuvieron hijos, cambió el nombre del juego, ¿no? Entonces esa responsabilidad que tiene uno como padre de familia con respecto a la protección y seguridad de la familia y de los hijos, pues es algo que cambia. Y entonces, habiendo entendido eso, tomamos la decisión de decir, los padres de jóvenes que viven en casa, de adolescentes, que empiezan a salir o que ya tienen una vida social más activa, por supuesto que ya usan un teléfono celular. Ahí es en donde los riesgos que antes pensábamos como papás que estaban más acotados, siempre los acompañábamos, ahora pues empiezan a ampliar de una manera extraordinaria, empiezan las preocupaciones, empiezan los desvelos. Empiezas a dejar de ¿no? dormir. Yo soy papá de 2 jóvenes, y uno de casi 20 años y otro que va a cumplir 17. Y bueno, pues vivo esto, ya viví el proceso de esa transición y he aprendido también mucho en la experiencia de cómo la tecnología, la información, la cultura de prevención, todo esto nos puede ayudar mucho a estar más tranquilos en el día a día. Pero para concluir el tema de tu pregunta, nosotros concluimos que lo que le llamamos la mamá alfa, que es esta mamá empoderada, esta mamá ocupada también, porque pues ahora la vida laboral y la vida personal y los retos y desafíos de las mujeres alrededor de el cuidado de la familia y de la protección, más los desafíos corporativos, empresariales, de viajes y de responsabilidades, pues es un reto enorme, ¿no? Que tienen hoy las mujeres en el mundo, pero en particular también digamos, en países como México, que tienen sus desafíos particulares con los hijos, ¿no? Entonces, esa mamá alfa pensamos que es la mamá más consciente, que va a tomar decisiones de una manera más rápida sobre lo que conviene para proteger de una mejor manera a sus hijos, y en ella pensamos, o sea, en ellas pensamos para desarrollar nuestra primera versión tecnológica. Nuestra aplicación primera fue pensado en cómo resolvemos ese problema para que esta mamá pueda trabajar, pueda vivir su vida, pueda atender a sus hijos y ayudarse de la tecnología, de un grupo de expertos detrás que le ayuden a estar más tranquila y a empoderarla. Yo creo que ahí es una palabra que me gustaría después retomar en la conversación, el empoderar al cliente, ¿no? Porque aquí nosotros en realidad no somos los héroes, sino que los héroes son nuestros propios clientes, ¿no? Los que toman una acción y deciden hacer algo para tener mayor control. Las mamás alfa pensamos que son el perfecto perfil que toma este tipo de decisiones. Y que si tiene que convencer al marido o es una mamá independiente, lo que sea, ellos son los tomadores de decisiones, ellas son los tomadores de decisiones. En este proceso fue un aprendizaje que tenemos bien claro. Entonces, ahí empezamos. Perfecto. Y lo que quisiéramos es, a partir de ese aprendizaje, empezar a abrir la llave a otros segmentos. Y podemos hablar, si quieres, más adelante sobre el tema de género de la mujer. Claro. También en particular como que género. Es fundamental, que ¿no? es Más fundamental, allá de la mamá, también estas chavas que viven con roommates. Y ahora, no solo las chavas, como decíamos, esta es una necesidad que tenemos todos. Sí. Luis, a ver, vamos a una pregunta más acerca de seguridad. Pero la verdad es que, a ver, teniéndote acá sería una locura no aprovechar. Sí. Que tú nos dieras algunos tips, ¿no? Acerca de cómo nos cuidamos mejor. A ver, todos venimos en el coche o en el camión. ¿Qué tips nos puedes dar? Los 3 mejores tips que nos puedes dar a nosotros como personas, Sí. para tener un día a día un poquito más seguro. Sí. Además de que nos metamos y nos suscribamos a las alertas safe y todo lo demás que vamos a dejar abajo en el podcast como parte de la información.
¿Cuáles son esas 3 cositas, Luis, que nos Claro. dices, oye, tal vez no veas el celular mientras estás en el coche? A ver, Sí. cuéntanos, ¿cuáles son las 3 cosas? A ver, nosotros nos hemos enfocado mucho en la movilidad segura. Sí. Porque pensamos que la tecnología nos ayuda, o hay herramientas tecnológicas ahora que pueden ayudar a resolver ese problema de una manera más fácil. Sí. Yo te diría, a ver, nosotros hemos hecho muchos estudios y mucho análisis de cuál es el impacto de incorporar en la vida diaria ciertas, digamos, formas de actuar, cierta conciencia y cierto, y ahorita hablaremos del perfil, del bajo perfil, que es muy importante en todo el tema de seguridad, y cómo estas pequeñas acciones en el día a día pueden tener un impacto relevante en la disminución de las probabilidades de ocurrencia de un evento no deseado, de un riesgo o de ser víctima de un delito en el día a día, ¿no? Okay. Entonces, nosotros lo hemos medido estadísticamente y lo tenemos bien claro en países como México, por cómo funciona el tema delictivo, alrededor del 90% de las probabilidades de ocurrencia las puedes disminuir a través de una cultura de prevención. Wow. Entonces, nosotros creemos muchísimo, Juan, en la prevención. Creamos incluso en la compañía una academia que le llamamos la Safe Academy, que es una academia que trata de inteligencia, de hacerse de datos de inteligencia de lo que está sucediendo afuera, para curar y transmitir de una manera sencilla, entendible, cercana, sin generar miedo, ¿no? Ahorita platicamos también de eso de la marca, a los usuarios en su día a día. Yo creo que en este tema de la cultura de la prevención, la recomendación tal vez más inmediata que me viene a la mente Tírala a la cámara. Tenemos que tener, tenemos que tener un bajo perfil, ¿no? Okay. El crimen hoy opera mucho por oportunidad. Y entonces, si somos la persona que va caminando en la calle con el reloj más valioso, ahí hay un riesgo que debemos evitar. Si somos en las zonas en donde nos movamos, la persona que va distraída, lo que tú decías, continuamente, y vas caminando en la calle con tus audífonos, viendo el celular, no viendo alrededor de tu entorno lo que sucede. Esa distracción pues hace que seas pues la víctima perfecta para alguien que tenga pues una mala idea y que tengas la mala suerte de toparte con alguien así, que además pues así es como en la movilidad sucede todos los días en nuestro país, estos delitos de oportunidad. Entonces yo creo que el bajo perfil eso es fundamental, le bajas extraordinariamente al tema de la probabilidad de ocurrencia. Ese es uno. El otro es estar atentos. Estar atentos. O sea, no estar ahí en el alto con el celular dándole, mandando el mail o mandando el chat o viendo el meme, ¿no? Lo tenemos perfectamente medido. O sea, la probabilidad de que si hay alguien que quiera saltar en un alto, se vayan contra la persona más distraída es altísima. Claro. ¿No? Y si juntas el ostentoso con el distraído. Con lo distraído, perdido, ¿no? Tienes una tormenta perfecta y ahí las probabilidades son extremadamente más altas. El desafío, Juan, es que las personas incorporen estos hábitos en su día a día como parte de la vida natural y ya no tengas que hacerlo de manera consciente, sino ya inconsciente, ¿no? Y sobre todo el desafío también es con los jóvenes, porque los jóvenes es un reto pues mayor el que empiecen desde chicos a tener estos hábitos de prevención y de precaución, digamos, en su día a día. Y ese es uno de los desafíos que nosotros desde la academia hemos hecho como compromiso, como propósito de la academia, generar esta cultura de prevención en todos los niveles, a todas las edades, y tratamos de personalizar también las recomendaciones, las indicaciones, el tono y manera con el que nos acercamos al consumidor, a su perfil de estilo de vida, de edad, de dónde vive, de cómo se mueve y demás. Hay algo que no te he contado, pero es algo que vamos a lanzar relativamente pronto. Tengo 2 noticias. A ver, yo te había dicho que tenía una noticia, pero tengo 2 noticias de cosas que vienen y que creo que son sumamente interesantes. Estamos a punto de crear, y quiero después tu opinión sobre esto, porque es una conversación que teníamos pendiente, mi Juan. Estamos a punto de crear la primera herramienta de diagnóstico de riesgos basada en inteligencia artificial
pero que trae todo el conocimiento de la academia de SAFE de estos años, de casi 10 años de que empezamos a medir cómo opera el crimen, cómo se mueven las personas, cómo piensan, qué riesgos tienen, qué frecuencia de incidencias hay, en dónde, a qué horas y por qué. Toda esa base de inteligencia la metimos en una plataforma con inteligencia artificial y queremos disponer la primera, y yo no conozco nada parecido en el mundo, la primera herramienta que es un diagnóstico de tu nivel de riesgo, ¿no? Dependiendo de tu perfil, el lugar en donde vives, de tus hábitos, todo desde un punto de vista confidencial. Ahora platicaremos de eso. O sea nada más para cerrarla, es yo voy a poder meterme en algún lugar, que ya nos dirás tú, Luis, para compartirlo con la gente que nos está viendo, y ahí yo voy a poder hacer como un test. Sí, es un check-up. ¿No? Es un check-up y, oye, ¿y tú cuando vas haces esto? O sales mucho en las noches, o tienes hijos de tal edad, así es. O etcétera, etcétera. Todo esto es confidencial. Sí. Y yo cuando le voy dando clic, la inteligencia artificial con todo lo que sabe tu equipo, porque además Safe no es Luis. Así es. Luis es la cara de Safe. Sí, pero sí. a ver, hay cientos de expertos hasta en criminalística detrás de todo esto, conociendo toda la data, ¿no? Y entonces toda esa data se mete... y además trabajan ustedes de la mano de las autoridades locales, no es como que están fuera de... No, trabajan de la mano con la policía, trabajan de la mano con todos ellos, ¿no? Sí. Entonces, aunque sea iniciativa privada, que eso a mí se me hace increíble, es la batiseñal, señores. Y entonces el punto es, yo hago el test... Y después del test, ¿qué? Me da una calificación y me da recomendaciones. Así es. Aunque yo no compré nada. Sí, y tal cual, como dices. Es un test que lo queremos hacer para ciertos proyectos gratuitos. Sí. Y también nosotros, digo, como marca, creo que vale la pena también comentarlo acá, tenemos una responsabilidad social muy clara. Justo. De propósito. O sea, platicarte un poquito del propósito y regreso a lo del test, pero para conectarlo con él. El propósito nuestro es tratar de impactar y ayudar al mayor número de personas posibles a sentirse y estar más tranquilos en su día a día a través de pues, toda esta base de conocimiento y tecnología que hemos desarrollado. Ese es nuestro propósito como compañía. Y pensamos que a través de este diagnóstico, este test, vamos a poder sensibilizar y que sea como, a veces es un balde de agua fría, ¿no? Algo muy interesante es, de repente nos volteamos a ver personas, cuando platicamos con clientes, con leads, con potenciales usuarios, ¿no? En estos focus groups y todo esto, platicando con ellos, dicen, es que a mí me preocupa esto, esto y esto. Ok, cuando hacemos un diagnóstico vemos, bueno, pues mira, las probabilidades de que a ti te ocurra eso que te preocupa y que te quita el sueño son relativamente bajas, pero estas otras cosas que tú no mencionaste e ignoras son muy altas, las probabilidades. Y entonces funciona en ese sentido como un reality check, de decir, esto no lo sabía, entonces, ok, qué bueno saberlo. Y dos, me dice en dónde, en qué rubro, ya sea de movilidad, de riesgo en mis viajes, riesgo en ciberseguridad, riesgo en mi casa, con mis hijos, etcétera, en dónde está el riesgo para mi familia o para mi persona más evidente. ¿No? Y una vez que identificamos en dónde está el riesgo más evidente, lo que hacemos es decirle, ahora, the good news es, existen cosas que puedes hacer relativamente fáciles y asequibles para que disminuyas y mitigues este riesgo o estos riesgos que hoy tienes como perfil, digamos, de usuario. Y entonces les damos recomendaciones justamente. Exacto. Y lo que nosotros queremos es que el mayor número de personas puedan vivir también la experiencia de la tecnología como un habilitador. Porque la tecnología per se, Juan, no resuelve el problema al 100%. Claro. Pero sí habilita, facilita y dispone muchas cosas de una manera pues que antes no nos hubiéramos imaginado que era posible. Y también muchos temas en esto de la seguridad funcionan como disuasivos, que también podemos entrar a ello, ¿no? Pero bueno, esa es la primera noticia que te quería dar. ¿Cuál es la segunda, Luis? Y la segunda es que atendiendo el propósito que tenemos muy claro de llegar al mayor número de personas posibles, tú lo conoces, pero aquí a la audiencia le doy un poquito el antecedente. Nosotros
Al principio de la compañía tuvimos digamos, una estrategia de empezar de arriba hacia abajo, y me explico. Es decir, vamos primero a retarnos en los usuarios más sofisticados y más complejos, que pueden ser las familias en la parte alta de la pirámide, que tienen necesidades muy especiales de seguridad o más particulares de seguridad, y las compañías, ¿no? Cómo también podemos ayudar a compañías a resolver estos problemas para proteger mejor a sus colaboradores, a sus ejecutivos en el día a día. Empezamos ahí y aprendimos muchísimo de esas, digamos, de esa experiencia. Y ahora estamos en ese momento de corte transversal en la compañía, en donde lo que estamos haciendo es abrir la llave al mercado consumer masivo. Porque ahí lo lindo es que la tecnología te está dando la oportunidad de soltar. Sí. Ahora sí que para que cualquiera podamos acceder, ¿cierto? Así es eso. Tal cual lo que acabas de decir. O sea, yo creo que nosotros que, bueno, al menos yo, y tú me dijiste que querías ser como yo de grande, pero tú con tus canas ya me hiciste sentir muy viejo, güey. Yo que viví este proceso de transformación tecnológica impresionante en mi generación, o sea, nunca nos hubiéramos imaginado lo que la tecnología podía, no nada más hacer, sino cómo podía transformar vidas y experiencias, ¿no? Eso yo creo que hoy es una tontería no usar, claro, no aprovechar y no disponer de tecnología para resolver muchos de los problemas que existen en la sociedad actual, y bueno, nosotros lo teníamos muy claro. Pero la tecnología nos permite, como tú dices, además de disponer, hacerlo de una manera asequible, si existe el volumen suficiente para que económicamente sea viable, ¿no? Totalmente. Como tú dices, nosotros pues, estamos en la iniciativa privada, somos un grupo de empresarios privados que tenemos un gran compromiso social, pero por el otro lado tenemos también un compromiso para con nuestros accionistas. Esto es algo que debe ser perdurable, permanente, claro, y la rentabilidad del negocio es importante, pero para ello dijimos, bueno, hay dos maneras de hacerlo: o hacemos algo de nicho a un precio alto, o hacemos algo hacia abajo, más masivo, a un precio bajo, ¿no? Y estamos tomando la decisión de lo segundo, ¿no? Buenísimo. Y esa es la segunda noticia que te quería contar, porque ahora pronto vamos a lanzar por primera vez una suscripción masiva para el mercado consumer en México, tecnológica, basada en toda la experiencia que traemos de los mercados más sofisticados que te platicaba, pero hacerla asequible para un número pues mucho más grande de personas y de familias en México. Y en eso estamos comprometidísimos, y entonces la verdad es que nos mueve demasiado esto y se conecta con el propósito que te decía, ¿no? Poder impactar al mayor número de personas, poder ayudarles a estar más tranquilos y acompañarlos en el día a día, y hacerlo a través de la tecnología, la innovación, porque es un tema de todos 100%. Los días. El hacerlo fuera de la caja, ¿no? Como esta experiencia a la que me estás invitando, que es muy interesante. Fuera de la caja, romper paradigmas, que eso es algo que nos también creemos muchísimo en eso, en romper paradigmas. Las cosas hoy pues no deben de hacerse necesariamente como se hacían antes, y las posibilidades son infinitas. Y entonces, en eso estamos, mi Juan. Entonces, queremos con toda esta data hacer el security check-up de Safe, para el mercado consumer, y luego ya disponer de una herramienta que pueda ser asequible para todos. Maravilloso. Luis, tres preguntas más antes de irnos. Sí. Y ya es, Luis como persona, las dos cosas que haces para inspirarte, Luis. Sí. A ver, yo creo que es muy interesante. O sea, como emprendedor, y es una conversación que tú y yo hemos tenido en el pasado, pero como emprendedor, el mundo a veces conspira en contra tuya. Y entonces de repente, es cierto, sí, a mí que no me cuenten, Juan, cualquier caso de éxito que tú veas en el mundo, estoy de acuerdo contigo. Que no me cuenten que fue fácil, que no me cuenten que no fue retador, que no me cuenten que no te salieron canas o se te cayó el pelo en el proceso. Es correcto. ¿No? Es correcto. Es un mundo en el que cuando te sumerges en él,
es fantástico, es desafiante, es increíblemente rico desde el punto de vista de aprendizaje, pero necesitas una resiliencia bárbara para ello. Y cuando digo que el mundo conspira a veces es en tu contra, es porque de repente pues te llegan esas voces de decirte, no vas a poder. Sí. Esto no creo que lo logres porque nadie antes lo ha hecho. Sí. ¿Por qué tú? ¿Por qué ahora? No creo que esto sea posible. Sí. Porque no hay nada igual en el mundo. Así es. ¿No? Así y es. entonces, todo eso, si tú no tienes, cuando hablas en tu pregunta de lo que te motiva y te mueve en el día a día, si tú no tienes una convicción, pero perfectamente clara, Sí. y un compromiso con tu proyecto como un proyecto de vida, ¿no? Porque en mi caso es un proyecto de vida. Hay otros emprendedores que su proyecto de vida es emprender distintas compañías, venderlas, ¿no? De acuerdo. En este caso, para mí es un proyecto de vida que ha sido fascinante y con el cual estoy súper comprometido, pero no ha sido un proceso en ningún caso fácil, ¿no? O sea, no es fácil. Pero lo que me inspira es justamente eso. Es ese desafío, ese reto de levantarte y decir, yo creo en mí, pero nada más creo en mí, creo en mi gente, creo en mi equipo y recordar el propósito, ¿no? Es muy bonito cuando te levantas en la mañana y dices, bueno, lo que me mueve es que esto tiene un impacto positivo. Esto ayuda a personas a estar y sentirse más seguras, pero también puede salvar vidas. Y esto, pues, es relevante para una necesidad transversal, como decíamos, social en México y en muchos países, no nada más de Latinoamérica, sino del mundo. Que también podríamos hablar de la oportunidad global en otra ocasión. Pero va por ahí, mi Juan. Sí, es creer en lo que haces, creer en lo que eres, creer en el alma de tu proyecto y aguantar todos los guamazos y todos los nos que caen en el día a día, ¿no? Así es, sí. La última, Luis. La película que tú le recomiendas a todas las marcas retadoras ver y por qué. Ándale, a ver. Bueno, a ver, yo no creo en esta idea de esta es mi película favorita y es la que más recomiendo, o esta es mi canción favorita y es la que más recomiendo. Pero creo que con esta conversación que estamos teniendo puede venir muy bien al caso una película que es muy inspiradora, que se llama Invictus. Oh, qué peliculón. Es un peliculón. Sí. Y me gusta por dos cosas, ¿no? Y hablando ahorita, justo conectándolo con el tema de resiliencia, de convicción, de propósito de vida y demás, pues creo que inspira demasiado, ¿no? La vida de alguien como Mandela y que además es una historia real. Totalmente. ¿No? Porque nos podemos perder en el mundo de la fantasía y de lo que podría ser. Pero cuando ves ejemplos de vida reales, tangibles, que impactaron en la historia de la humanidad, pues es cuando se motiva uno y dice, pues sí se puede. 100%. Y yo creo, y es algo que también, pues he escuchado en grandes emprendedores ahí, también en sus podcasts y en emprendedores globales que dicen, oye, a ver, ¿cómo me veo yo en mis 80s, en mis 90s, si es que llego? Claro. ¿Qué es lo que me gustaría en retrospectiva mirar y decir qué hice, ¿no? Ajá. Y yo creo que fracasar no es algo, muchas veces no es algo que está en nuestras manos. Ajá. Y yo no le tengo necesariamente miedo al fracaso. A lo que le tengo miedo es al no intentar hacer las cosas. Me encanta. ¿Ya sabes? Entonces, en ese sentido, creo que eso es lo que a mí me mueve, ¿no? Poder decir, mira, yo estoy tranquilo en mi día a día, me motiva, me gusta, me entretiene, tiene sus trade-offs. Claro. También Totalmente. en la vida unas cosas por otras. Sí. Yo que viví 25 años en el mundo corporativo, en el mundo financiero y demás, este es un mundo totalmente diferente, pero yo creo que nunca he trabajado tanto. Cierto. Y nunca lo he hecho con tanta energía y con tanta, no sé, o sea, me hace la vida mucho más llena y mucho más feliz, que también creo que eso es importante, ¿no? Que cuando en retrospectiva veamos nuestra vida, digamos, intenté, si lo logré, qué bueno, y si no, ahí quedó el esfuerzo. No, más te vale que lo logres, Luis, porque todos necesitamos un México más seguro y por lo menos nuestras familias más seguras. Gracias, Luis.
Ya nada más queda la última pieza de este rompecabezas, que es agradecerte por venir, por tener los pantalones de ponerte la chamarra de Palmer. Primera vez que me pongo una chamarra, la chamarra rosa. en mi vida, obviamente. Y ahora falta que dejes tu frase célebre, tu firma. Y con eso cerramos el día de hoy. Pero antes de que pongas tu firma, nos tienes que decir con qué canción quieres hacer la firma. Ah, muy bien. Sí. A ver, hay una canción que además se remonta a la época en donde empecé la compañía. Ok. Y me acuerdo de un momento que me inspiró y creo que conecta con lo que hemos estado platicando, que es esta canción de Happy. Happy. Esa es muy linda. De Pharrell. ¿No? Sí. Y ¿sabes qué? También cuando la conectas un poco con la conversación que tuvimos ahorita, cuando dice clap alone, y también los emprendedores vivimos mucha soledad, ¿no? Vivimos muchos momentos de soledad, de introspección y ¿no? Venga, mi Juan. Y la fecha. Maravilloso, muchas gracias, Luis. Peace of mind, always safe, Luis Ortiz. Venga. Muchísimas gracias, mi Luis. Un abrazo, mi Juan. Gracias. Felicidades. Gracias por la estar chamarra acá. de Palmer. No, muchísimas gracias, Luis. Un placer.